Buenos días, gracias por estar como todos los viernes, muchos de ustedes son muy fieles y se lo agradecemos mucho. Esta es una muy reciente adquisición, es muy importante para el Prado y también para la historia de la pintura española del siglo XVI, por muchas razones. Por la temática realmente extraordinaria dentro de lo que son las tradiciones pictóricas españolas y también por ser una obra firmada además de un pintor del que ya hay un primer esbozo de biografía en los años 50 y que a partir de ahí ha ido creciendo el conocimiento del mismo, el acopio de información, de documentos y además de obras nuevas. Se trata del vallisoletano Gregorio Martínez, un pintor fundamental de la escuela española, de la escuela vallisoletana y castellana de ese momento, pero como se refirió a él un gran historiador de la pintura española, director un tiempo del Museo del Prado, como fue Pérez Sánchez, es un pintor importante en términos generales para la pintura española, a pesar de que su producción todavía hoy es escasa, aunque como les digo, afortunadamente se van conociendo más obras. De este grupo de obras hay que decir además que en muchos casos tenemos la suerte que están firmadas con un tipo de firma muy característica de él, con letras capitales entrecruzadas. No tenemos ninguna duda sobre la autoría a este Gregorio Martínez, que nace en 1547 y murió en el año 96 del mismo siglo, 1596. Es un pintor que conoce varias técnicas, que se maneja bien en varios géneros. Nos consta documentalmente que hizo pintura sobre cobre y hay mucho de las características de pintura sobre cobre en esta obra. El tipo de pincelada muy trabajada, muy por transparencias. Y además, pues también sabemos que hizo algo muy característico de la escuela vallisoletana, que es policromar esculturas, un trabajo realmente necesario y que pues daba bastante trabajo a los pintores en ese mundo, en ese ámbito donde la escultura tiene tanta importancia, ¿no? Y de hecho sabemos, hay un documento que a finales de los años 80 del siglo XVI es el encargado, junto con otro excelente pintor del mundo escurielense, en este caso como es Diego de Urbina, se van a ocupar de policromar ni más ni menos que el retablo mayor de la Catedral de Burgos, ¿no? Y eso nos da un poco idea de los encargos que tiene. Sabemos que trabajó pintura al temple también y una cada vez más conocida producción sobre lienzo. No teníamos ningún Gregorio Martínez en el Museo del Prado, hay alguna obra de él realmente importante en el Museo de Escultura de Valladolid, alguna obra muy notable, prácticamente toda pintura religiosa. Y por eso cuando esta obra se nos ofrece hace ya algo más de un año, realmente era una oportunidad. Por eso ocupa también este espacio excepcional dentro del museo, ¿no? Hay gente que me dice, está a desmano. Yo creo que está en un lugar muy correcto. También es cierto que tiene unas dimensiones que no permite colocarle en muchos otros sitios, ¿no? Si pensamos en la pintura española del siglo XVI, a excepción del Greco, que tiene lógicamente espacios propios, no tiene fácil cabida. Luego yo les invito a pasear por nuestras salas espléndidas con Luis de Morales, con Correa de Vivar, con Juan de Juanes, pintura religiosa, pintura sobre tabla en muchos casos, realmente no tiene cabida, un desnudo mitológico, desnudo masculino y de estas dimensiones, ¿no? En este caso, además, he querido traer para que vieran cómo nos encontramos con un pintor que está manejando en Valladolid una cantidad de referencias arqueológicas y clasicistas realmente notable. No nos consta y parece que no viaja a Italia y, sin embargo, el mundo clásico está muy presente en él, seguramente por haberse formado con un italiano que está trabajando en torno a los años 60-70 en Valladolid, que es Benito Rubaiyate, como se le españoliza el nombre, y que sabemos que contaba con muchas estampas, muchos grabados. Hay que pensar
que la estampa, el grabado, es la partitura fundamental que van a tocar muchos artistas españoles y de todo ámbito europeo, en el cual se aferran, consiguen tener composiciones realmente solventes. Y en este caso nos encontramos con una obra que tiene una jugosa referencia anterior. Primero, está basado en algo que debía tener el maestro de Gregorio Martínez, Rubaiyat, que eran muchas estampas, estampas de Miguel Ángel, estampas de Parmigianino, de Correggio, de Salviati, grandes artistas italianos, y sin duda hubo de tener una imagen muy parecida a esta que ahora les paso para que vayan viendo ustedes. En este caso les muestro la obra que más directamente vemos el mundo clásico, que es un magnífico dibujo de Miguel Ángel Buonarroti, que se conserva en las colecciones reales de la reina Isabel II de Inglaterra, y que es un dibujo impresionante de Ticio. En ese caso el titán se llama Ticio, que, como digo, es un dibujo que hace Miguel Ángel a propósito, recuperando al mismo tiempo una imagen que causó conmoción en la Roma de principios del siglo XVI, que fue el descubrimiento en 1506 de una escultura que conmocionó el mundo arqueológico y artístico, que fue el grupo escultórico del Laoconte, muy cerca de Santa María Maggiore, en un mundo fascinante de recuperación del mundo clásico que estaba viviendo Roma a principios del siglo XVI, y esa obra conmocionó, como digo, porque era gestualidad, sentimiento, unos escorzos, una visión realmente fantástica, y a partir de ahí hay muchos artistas que están dibujando, copiando ese grupo escultórico. Miguel Ángel se basa en ese Laoconte para hacer ese Ticio que ven usted, que les paso el dibujo, y además se hacen muchas estampas del Laoconte. Es muy interesante porque los que tienen ahora en su poder ese dibujo de Ticio verán cómo Gregorio Martínez debió de tener esa estampa proveniente de Miguel Ángel, pero además debió de manejar una estampa, un grabado del propio Laoconte, porque a diferencia de lo que hace Miguel Ángel, la figura del titán se vuelve hacia nosotros, como lo hace el Laoconte, para que veamos el desgarro que le produce ese terrible castigo. Él, que había robado indebidamente el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, pues es condenado a que un águila, no un buitre como ocurre en el caso del Ticio, sino un águila, le devorará para siempre las entrañas. Y además es un castigo que se repite continuamente, ¿no? Como aparece al fondo una visión también clásica, yo tengo la impresión que debe de ser una referencia también tomada de un grabado, en este caso los palacios imperiales en el Palatino, en Roma. Uno de los grandes palacios de los ámbitos del mundo clásico está siendo incendiado. Entonces, por eso me he decantado en pensar más que es Prometeo, porque hay una referencia directa al fuego robado mostrado a los hombres y cómo los hombres indebidamente hacen uso del fuego para destruirse, en este caso para destruir ese mundo que empieza a ser una enorme añoranza por parte del hombre del Renacimiento, que es el mundo clásico, ¿no? Y aquí, como digo, vemos pues realmente la importancia de esta obra, ¿no? Ahora vamos a ver que además está muy bien pintada, pero ya la composición, que es verdad que parte de Miguel Ángel, al mismo tiempo es una composición muy equilibrada, enormemente monumental, porque nos ofrece en un primerísimo plano al titán, que, como digo, estamos viendo el padecimiento, apoderado por una gigantesca águila que casi lo cubre todo y que se funde con ese fondo terroso que da una idea pues muy oscura, un poco, como digo, tenebrosa del mundo en el que se adentra el hombre una vez que se está produciendo ese terrible incendio, ¿no? Y luego un contraste muy sutil, también aprovechando ese fondo oscuro, está sacando, aprovechando todo el potencial anatómico de la figura, convirtiéndolo en un desnudo realmente muy bien pintado. Hay que pensar que no estamos en España, donde lo que se produce es mucha pintura religiosa, y sin embargo aquí se está haciendo, se está representando el cuerpo humano, es verdad que basándose en una estampa, pero con una enorme solvencia anatómica y, como digo, esto no se está produciendo en la corte, que es el mundo donde podía ser más rico en imágenes y en contexto cultural. Se está produciendo en Valladolid y esto hay que llamar la atención. Luego es muy interesante y muy característico, si lo comparamos con otras obras de Gregorio Martínez, cómo también mete otro golpe de color
Uno es en Los naranjas del fuego, pero muy sabio, y que al mismo tiempo muestra su dependencia también filoflamenca en esa forma de mostrar, de posar el cuerpo del titán sobre ese paño de seda, ¿no? De ese paño que produce mucho color, mucha luminosidad, además, a la figura de Prometeo. Luego el tratamiento pictórico pues nos muestra pues ese tipo de pincelada muy cuidada, muy lamida, podemos decir, muy trabajada, que le vincula tanto con algunos aspectos de la pintura flamenca como con la pintura del Renacimiento toscano. Es decir, vemos eso que además por otro lado va a ser una constante en muchas de las escuelas españolas, ¿no? La doble influencia flamenca por un lado y también la italiana. ¿Para quién hace esto? No lo sabemos. Yo lo he querido relacionar con un encargo y con un personaje italiano además, que esto yo creo que es otra pista fundamental, que es el banquero y hombre de negocios Fabio Nelli, que a finales del siglo XVI está asentado en la ciudad con muchos negocios y que le encarga en el año 96, es decir, 2 años antes de la muerte del pintor, lo que va a ser su capilla sepulcral en la iglesia de San Agustín en Valladolid. Una capilla que debió ser realmente impresionante y que las crónicas, la literatura, hasta el siglo XIX, en el que desgraciadamente se tira la capilla de Fabio Nelli en San Agustín, pues recuerdan realmente como un lugar espectacular. Conservamos los lienzos, que estaban formados por una anunciación de gran tamaño, un bellísimo ejemplar que se conserva todavía hoy, afortunadamente, en el Museo de Escultura de Valladolid. Estaba coronada, creo recordar, por una Trinidad y una predela con 4 escenas pequeñas relacionadas con la vida de Jesucristo. Y luego sabemos que ese gran retablo, porque la Anunciación es realmente importante, estaba colocada en un arco cuya decoración parietal era a base de temple, eran varias pinturas de Gregorio Martínez en las cuales la literatura de la época destacaba los desnudos de Adán y Eva, que decían que estaban muy bien pintados, ¿no? Es decir, bueno, pues viendo este desnudo tan extraordinariamente pintado, o conociendo, por ejemplo, otra obra de referencia que podemos comparar con esta, que es una Piedad de pequeñas dimensiones, también firmada, que hace muy poquitos años apareció en el mercado artístico, pues vemos que es alguien que se manejaba con la anatomía humana, ¿no? Y ahora consideramos, dado que hay muy poquito, ha llegado hasta nosotros muy poquito desnudo del siglo XVI producido en España, pues lamentamos que en el siglo XIX se perdiera la pintura mural de esa capilla de San Agustín, ¿no? Y nos congratulamos, por tanto, de haber podido recuperar, bueno, pues para la pintura española y para el Museo del Prado, ¿no? Donde pues el siglo XVI pues vamos viendo que tiene cada vez más narración, más sentido, y yo creo que lo mejora sobremanera este personaje, Gregorio Martínez, que posiblemente nunca salió de Valladolid o de la península, pero realmente tuvo una formación muy brillante que enlaza perfectamente con esa recuperación del mundo clásico que a principios del siglo XVI se llevó a cabo en Roma.